Pero permítanme arrancar hablando un poco de economía y un poco de política económica. Hoy el dólar paralelo, el dólar ilegal, el blue, bajó otros 3 pesos y ya redondea una caída de 30 pesos respecto del pico que había alcanzado a principios de la semana pasada de 195 pesos. Todavía está 20 pesos arriba que hace un mes. Todavía está 20 pesos por encima de la marca que tocaba a principios de octubre. Y para contenerlo, tanto para contener ese dólar paralelo como para contener los dólares paralelos financieros, Martín Guzmán desplegó una batería de medidas ortodoxas que por ahora frenaron el paralelo, frenaron este dólar blue, pero no impidieron que hoy, por ejemplo, vuelva a perder reservas el Banco Central. Durante toda la semana pasada el Banco Central siguió perdiendo reservas a pesar de que los paralelos retrocedían. Ayer parecía en el primer día del mes que respiraba, que tomaba aire el Banco Central, recuperó 30 millones de dólares de sus reservas y hoy volvió a tener que sacrificar fuertes reservas para atender tanto la venta de dólar ahorro como la demanda de los importadores, todos los que están afuera del cepo cambiario. ¿Qué hizo Guzmán? ¿Qué medidas desplegó el gobierno como parte de este paquete para intentar contener la corrida? Bueno, aflojó primero el cepo para los inversores extranjeros, le dio facilidad para entrar en el mercado del contado con liqui, bajó las retenciones a la exportación de granos, que nosotros le preguntamos aquí en Brotes Verdes al presidente si había funcionado, dijo que no. De hecho, octubre fue el peor octubre en 10 años de liquidación de exportaciones por parte de los agroexportadores. Le devolvió al Banco Central una buena parte de los pesos que había impreso durante la pandemia para atender el gasto social. Anunció también que no le va a pedir más al Banco Central en lo que queda de este año, y es más, que le va a seguir devolviendo. Eso quiere decir que el Banco Central deja de emitir, lo cual a muchos economistas ortodoxos les parece una excelente noticia, pero también quiere decir que, por ejemplo, se deja de pagar el IFE, o que no va a haber otra edición de ATP para sostener los sueldos de las empresas de acá en adelante. Aprobó también el presupuesto 2021, que es un presupuesto que ajusta fuerte el gasto social, un 14% en términos reales. Emitió un bono dólar link, un bono atado al dólar, que hasta ahora venía resistiéndose a hacerlo, porque claro, es un seguro de cambio para esos sectores que tienen excedentes de pesos, pero a la vez es un riesgo en caso de que finalmente termine ocurriendo la devaluación. El riesgo que había, por ejemplo, en el dólar futuro también, que han asumido otros gobiernos, pero con resultados costosos. Ayer coronó este giro ortodoxo, el gobierno, o este intento de contener mediante medidas amigables con los mercados, coronó esto con una reunión de Martín Guzmán con unos popes empresarios de AEA, la Asociación Empresaria Argentina. No fueron todos los socios de AEA, fueron estos que vas a ver ahora. Héctor Manieto, Paolo Roca, Jaime Campos, Enrique Cristofani, Alfredo Coto y Federico Braun. Sí, Federico Braun, el tío de Marcos Peña Braun, el dueño de los supermercados La Anónima. Coto también, por supuesto, supermercadista. Falta Grimoldi, también otro de los que estuvo ayer en la reunión con Martín Guzmán. El ministro les dijo: quiero escucharlos, hablen todos ustedes. Y ellos, por supuesto, hablaron. Estaba, como les digo, Paolo Roca, estaba Héctor Manieto, y lo primero que le pidieron fue que acuerde rápido con el Fondo Monetario. Que haga un acuerdo rápido con el Fondo Monetario que va a incluir, si es más rápido que lo que desea el gobierno, seguramente más condiciones por parte del Fondo Monetario. El que viene en el medio de esta foto es Enrique Cristofani. Es muy curioso su caso porque Cristofani no es más presidente del Banco Santander Río. Es más, fíjense, a fines de 2018 hacía campaña para Macri con esta frase. Esto es lo que decía Enrique Cristofani
en diciembre de 2018, ahí están viendo la nota de ámbito financiero, tenemos muy buenas chances de ganarle la batalla al populismo. Fue tal el desembolso con el cual hizo campaña Cristofani a favor de Macri, también inauguró sucursales con él, anunció inversiones, todo para darle buenas noticias, brotes verdes. Fue tal el desembolso que la familia Botín, los dueños del Banco Santander, que no en vano amasaron un ídem en España, lo echaron. Apenas asumió Alberto Fernández, lo echaron. Pusieron a otro CEO en el Banco Santander, que no es socio de AEA y por eso no estuvo en la reunión de ayer. Ahora, uno podría pensar que el establishment recapacitó, que hizo su balance, que dijo, bueno, no estuvo tan bueno apoyar un modelo como el de Macri, perdimos plata, nos prometió que nuestras empresas se iban a valorizar, no se valorizaron, al revés, hoy valen la 10ª parte de lo que valían en 2015 en algunos casos. Pero me da la sensación de que no todos, por lo menos no todos recapacitaron. O me da la sensación de que quizás sea demasiado ingenua esa creencia. Paolo Roca, que estaba ayer, no le contó a Guzmán un dato importante, que también omitió cuando estuvo con el presidente. Esta es una información exclusiva que acabo de confirmar de 3 fuentes distintas. Paolo Roca, la misma semana que se reunió con el presidente Alberto Fernández, se reunió con Macri. Lo que no le dijo tampoco al ministro Martín Guzmán, Paolo Roca, es que en esa reunión con Macri hizo un diagnóstico muy crudo de la realidad económica, distinto al que hizo ayer ante el ministro. Le dijo a Macri que esto no se estabiliza sin un salto del dólar oficial a 100 o 110 pesos. Recién ahí, dijo el dueño de Techin, se puede pensar en que la economía se estabilice y en que el dólar paralelo se estabilice un 60, un 80% por encima de esto. Claro, la reunión existió, el gobierno o no supo o prefirió soslayar el dato. No pude confirmar si fue en el departamento que tiene en el Cabanag, Roca, donde organiza algunas comidas muy selectas, o si fue en la casona de Acasuso de Macri, donde también tiene últimamente algunas reuniones políticas. Pero Roca no mencionó ni la reunión ni este diagnóstico que hizo ante Macri. ¿Está boicoteando abiertamente Macri el diálogo del gobierno con las corporaciones? ¿Están ellos apostando abiertamente a que vuelva a alentar ese ala más dura de la oposición? Misterio. Yo lo que pude confirmar sí es la reunión. Ahora, el problema de tomar medidas market friendly es que a veces el market no es friendly. Cuando uno se muestra amigable con los mercados, a veces le responden con el bolsillo, como le pasó a aquel ministro de Alfonsín. Si buena parte del establishment piensa como Cristofani, que el populismo es algo a derrotar, muy probablemente lo que haga es o intentar exterminarlo y que se vaya antes de tiempo, de ejercer su mandato, o ganar tiempo y que no se transforme nada durante su gestión para luego reconstruir su agenda y el derrotero que ellos habían prefijado para la Argentina. Claro, ¿eso cómo lo hacen? Van pidiendo cosas. Entonces, para estabilizar el dólar, y bueno, hace falta un plan económico. Hace falta saber si el año que viene van a bajar el déficit a menos de lo que dice el presupuesto. Que esta es una de las cosas que le pidieron ayer enfáticamente a Guzmán. ¿Va a haber un déficit del 4,5% del PBI el año que viene o puede ser un poquito menos? Puede ser un poquito menos, les dijo el ministro. Ahora, primero piden eso, después las retenciones. Después las retenciones no alcanzan. Entonces después quieren una señal de que los sueldos no van a aumentar por encima de la inflación o que se van a contener los reclamos salariales. Y ahí es cuando uno termina viendo a ministros decir que no se puede recuperar el poder adquisitivo del salario en 6 meses y encima en pandemia, lo perdido durante los 4 años de Macri. Lo que pasa es que no estamos queriendo recuperar lo perdido durante todo Macri en 6 meses. Fíjate cómo vienen los sueldos. Fíjate cómo perdieron durante la era Macri
Ahí lo tenés, en los sueldos privados en el azul y los públicos en el naranjita. Desde el cambio de gobierno se había dado un rebote muy fuerte de los salarios privados los primeros 2 meses y después empieza a caer con la pandemia, fíjate. Empieza a caer con la pandemia hasta llegar de vuelta al nivel que tenía cuando entrega el gobierno Macri. Los sueldos públicos directamente en el subsuelo, ya están 30% abajo de lo que recibió Macri. Y eso es una expropiación, ¿o no? ¿No es un robo, una rebanada de lo que es tuyo? Digo lo que es tuyo porque estuvimos hablando mucho en estos últimos 10 días sobre propiedad privada. Esto es otra de las cosas que suele colarse en la discusión con el establishment de manera totalmente sobreactuada, porque en Argentina en ningún momento estuvo en cuestión la propiedad privada. En todo caso, los que solemos ver afectada nuestra propiedad privada somos el 99,8% de la población que o vive de sueldos o vive de un ingreso medio, de una pyme, que no somos de esos 10.000 que deberían pagar impuestos a las grandes fortunas si se aprobara, y a los cuales nos expropian todo el tiempo o con crisis o con corralitos o con devaluaciones, con aumentos de precios. Bueno, la propiedad pública también es vulnerada todo el tiempo, y si no, ¿qué es Costa Salguero? La privatización de Costa Salguero a favor de intereses inmobiliarios que van a ser viviendas de lujo, en donde el año que viene tendría que haber una plaza costanera para los porteños. Sino que es el caso Vicentín, los 300 millones de dólares que eran del Banco Nación, que eran propiedad privada de un banco público, y que los dueños de Vicentín nos expropiaron a todos. Bueno, de esa propiedad privada en general no habla el Círculo Rojo, pero el Círculo Rojo sí quería una señal de que la propiedad privada regía en Argentina de manera irrevocable, y la tuvo la semana pasada, el jueves pasado, con imágenes muy lastimosas, como estas que vimos, y que nos helaron la sangre. La policía bonaerense, un fiscal que da la orden, que hace naufragar toda la negociación, que da la orden, y una policía bonaerense que reprime a los más pobres. Es una imagen desgarradora para cualquiera que quiera que este país cambie. Así quedó Guernica. A la plaza de Presidente Perón se fueron a dormir muchas de estas familias. Ahora, claro, como los medios macristas y la oposición más dura machacan todo el tiempo con la propiedad privada, fíjate lo que puso Macri el viernes pasado en su propio Twitter, en su propia cuenta de Twitter. Estas no son imágenes de la represión, son imágenes de lo que había ahí, pero las imágenes de la represión las vimos todos, ¿no? Las tienen bien presentes. El tuit de Macri, fíjate lo que dice. Las condiciones que él pone para el diálogo son la Constitución Nacional sobre la mesa, vaya a saber qué quiere decir eso, dar de baja el embate a la justicia, al procurador, a la corte y a la propiedad privada. De vuelta, el embate a la propiedad privada. El embate a la propiedad privada de esa gente que no tenía absolutamente nada y que ocupó unas tierras donde quieren hacer un emprendimiento, pero que hace 60 años están en manos de una empresa que no hizo nada ahí, y que va a ser un club de campo con cancha de golf, pileta y demás. Bueno, una vez más, los que sufrieron en carne propia esta situación fueron los últimos, los más olvidados. El Círculo Rojo pedía una señal, y la señal la dieron un fiscal y la policía bonaerense con esta represión a decenas de papás y mamás con chiquitos en Guernica. El impuesto a las grandes fortunas no es un ataque a la propiedad privada, es un proyecto de ley republicano que hace 7 meses 10.000 personas, que representan un 0,02% de la población, pero que tienen la mayor parte de los patrimonios acumulados, consiguieron cajonear.
Desde hace 7 meses que estos factores de poder consiguieron cajonear el impuesto a las grandes fortunas. Repito, no es un ataque a la propiedad privada, es un proyecto de ley que debería ser discutido democráticamente por nuestros representantes, pero que no lo es, ya no sé por qué razones. Mira, la semana pasada lo aprobaron en España, por ejemplo. El gobierno de la socialdemocracia y Podemos, no es un gobierno comunista, ni muchísimo menos. En política no hay nada estático, las cosas avanzan o retroceden. Y si no avanzan, los sectores más poderosos le ponen límites a la política. Le corren el arco todo el tiempo. Le corren el arco a la política, al poder electo, al poder democrático. Y lo hacen con éxito cuando uno intenta ser amigable. Y lo hacen una y otra vez. Y no se trata en esto ni de pisotear la República, ni de correr la Constitución de la mesa, sino muy por el contrario, de proteger la propiedad privada de los que menos propiedad tienen, de los más privados de propiedad. El salario mínimo vital y móvil que instrumentó Perón hace 75 años, aquel 10 de octubre, antes de que lo devolvieran a la Casa Rosada el 17 de octubre, es el salario indispensable, el menor, que garantiza comida, vivienda, previsión, entretenimiento, ocio. Hoy ese salario mínimo debería estar en unos entre 70 y 80 mil pesos por mes para una familia tipo. Lo acaban de subir con atraso y va a ser recién en marzo, apenitas más que 20.000 pesos. Eso es en parte el límite que el poder concentrado le pone al diálogo político. Y ahora sabes también que detrás, no sé si hay una conspiración, pero por lo menos hay quienes lo boicotean activamente.